Si uno tendría, Greta, que encontrar un apoyo político expreso y muy explícito al presidente de la República y al gobierno de Mauricio Macri, es el que ha dado en las últimas horas la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Porque las declaraciones que trascendieron de la titular del Fondo Monetario Internacional son claramente una definición política en sí misma y un apoyo político al gobierno de Mauricio Macri. Sin dudas. Recordemos el escenario. A ver, hace unas horas atrás, el Fondo Monetario Internacional se está reuniendo en Washington, en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, y hubo previsiones sobre cuál iba a ser el comportamiento de la economía en la Argentina. Entre ellos, una inflación por encima del 30%, una caída del Producto Bruto del 1,2%. Y efectivamente estos datos llegaron y generaron aún más preocupación. Por eso, en un rato vamos a repasar lo que dijo Christine Lagarde. Termina siendo una declaración política. La de la titular del Fondo Monetario Internacional concluye siendo una declaración política diciendo algo así como: si alguien quiere interrumpir este programa que está llevando adelante el actual gobierno, no le haría bien a la Argentina. Sí. Sería un error interrumpir este programa. Claro, porque para ella la economía de los argentinos está comenzando a repuntar. Exactamente, para ella está comenzando a repuntar, está empezando a dar algún resultado, y la verdad que quiero preguntárselo a nuestro invitado. Sin duda. Si ese coincide, tema y muchos más. Y muchos más. Si coincide con Christine Lagarde de que este programa económico del gobierno actual está dando algún resultado. Javier Milei, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Greta? Bienvenido. Gracias. Mira, en algunas cosas está funcionando y en otras no. La parte positiva del programa, si vos querés, es que nos evitó caer en default el año pasado, y la asistencia puesta en el Banco Central evitó una hiperinflación. Ahora, el problema es que el gobierno, en lugar de corregir los desequilibrios, solamente utilizó la plata para financiar la corrida, no corrigió los desequilibrios estructurales, con lo cual nos endeudamos un montón y los problemas estructurales siguen, con lo cual el default tendrá lugar el año que viene o en el 2021, y la hiperinflación está latente también. O sea que más allá de estos dichos, Javier, de Christine Lagarde hoy, que la economía de la Argentina va en repunte, vos seguís sosteniendo esto que pensás de hace mucho tiempo, de que Argentina tiene ese riesgo de hiperinflación y que va rumbo al default. Sí, exactamente. El default para mí es inexorable. Argentina el año que viene necesita 25.000 millones de dólares en el mercado. Si cumple las metas, que ya sabemos que no las va a cumplir, ya está pidiendo un waiver para lo que es el segundo trimestre, porque no lo vamos a cumplir. Y con lo cual no van a ser 25.000 millones, van a ser más. Y nadie le va a prestar un insolvente. Argentina, para poder repagar su deuda, necesitaría un superávit primario de 3,5 puntos del PBI, y no puede llegar al 0. Con lo cual no vamos a conseguir la plata. Y si por un milagro la consiguiéramos, el año que viene necesitaríamos entre 40.000 y 45.000, el que le sigue, ¿no? El 21, necesitaríamos entre 40.000 y 45.000 millones de dólares, lo cual es imposible. O sea, Argentina va inexorablemente a un default. Ahora, cuando Christine Lagarde dice, sería una tontería que a cualquier candidato dar la espalda al trabajo que se está haciendo, ¿no es en definitiva una declaración política electoral la de la titular del Fondo Monetario Internacional? Es la declaración de una funcionaria que está en problemas. Que quiere cobrar, digamos. ¿Y a vos qué te parece? Le puso 57.000 millones de dólares a la Argentina. Es casi el 60% de la cartera del Fondo Monetario Internacional. Si no cobra, tiene un problema grande. O sea, ella va atada a la suerte de Macri y de la Argentina. ¿A vos qué te parece? Sus proyectos electorales en Francia están ligados a que funcione bien lo de Argentina. Ahora, ¿no hay un juego también allí, Javier, de, por ejemplo, la representación de los Estados Unidos, con David Lipton, digamos, jugando también para que el fondo le diera lo que le dio a la Argentina, excepcionalmente, que no se había dado en otro país? Pero obviamente. Es decir, acá, digamos, lo insultan a Trump, deberían hacerle un monumento. Claro. Le puso casi 60.000 millones de dólares, digamos, porque fue decisión de Trump. Cuando vos lees los documentos técnicos, los técnicos no querían darle plata a Argentina. Argentina no es solvente, Argentina no puede repagar. Argentina hoy es un problema para el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la realidad económica que vive la Argentina de hoy
¿de dónde viene en realidad a tu criterio? O sea, ¿cuántos años hace que se viene gestionando esto? Porque esto no es de la noche a la mañana, claramente. Digo, ¿cuántos años hace que se viene gestionando esto para encontrarnos hoy en la situación grave que nos estamos encontrando? 90 años. Coincidís con el presidente Macri, él dice 70. No, no coincido con Macri. En ese análisis de que proviene esto hace 70 años. No, porque esa es una declaración gorila. Entonces yo no soy peronista, pero no soy gorila, que es una cosa totalmente distinta. O sea, digo, no sé si hace falta que lo aclare. No, si querés aclararlo, pero... Digo, el gorila, digamos... Uno lo entiende. Quiere el aniquilamiento del peronismo. O sea, es absolutamente la desaparición intolerante. del peronismo. Bueno, digo, eso está mal. Es no entender la historia argentina eso. O sea, si alguien, digamos, te hace el foco con que el problema es el peronismo, ese es el problema. O sea, sos parte del problema, no parte de la solución. ¿Por qué? Digo, y de vuelta, no soy peronista. Si los problemas en Argentina empiezan en 1928, es decir, con Irigoyen, que entra en un desvarío, ¿sí? Digamos, lo más emblemático es la ley de alquileres. O sea, ahí es cuando se empieza a degradar el orden institucional argentino. Se empiezan a violentar las libertades individuales. Se empieza a ir contra el sistema de la libertad que puso la Argentina. Bueno, en 1895 Argentina era el país más rico del mundo y osciló entre los 5 mejores en la primera parte del siglo XX. Y ahí es donde empiezan los problemas. Lo que sucede es que después viene el golpe del 30, que instaura un régimen fascista, que es básicamente un acuerdo entre políticos ladrones y empresarios corruptos, o sea, empresarios, en detrimento de la población. Argentina durante la década del 30, todo ese tiempo, Argentina no pierde posiciones relativas por 2 cosas. Uno, porque el mundo andaba haciendo las mismas estupideces. Y 2, después entra en guerra. Ahora, toda esa situación de cerrar la economía, digamos, con el verso de la industria infante y todo eso, lo único que hacía era un acuerdo entre empresarios y políticos ladrones en contra de la gente que, digamos, si vos tenés la vaca atada, que no te importa tener el mejor trabajador, no te importa pagarle un buen salario, y además encima le vendés un producto de porquería. Sí, una situación tremenda que generó mucha tensión social durante 15 años. Y eso lo capturó Perón. Es decir, pero si no era Perón, lo hubiera capturado otro que tuviera cerebro. ¿Y qué hizo Perón? Creó el fascismo de 3 patas, o sea, agregó los sindicatos, o sea, subió a la mesa a un jugador más. Ahora, y obviamente, a la luz de los hechos, sí, digamos, de ser el 5º país más rico del mundo, somos 65, algo anda mal, algo funcionó mal. Pero creer que el problema es Perón es no entender el origen, porque si en realidad el mundo no hubiera estado haciendo estupidez o no entraba en guerra, hubiéramos empezado a caer en ese momento. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, esto lo decía muy bien Bernardo Neustadt, el problema, supongo, el peronismo, digamos, arregló mal el fascismo de 2 patas, le puso una tercera, digamos, salió mal. Ahora, digo, los que vinieron atrás hicieron lo mismo. O sea, quisieron hacer peronismo sin Perón. Sí, no, y además, en muchos casos, incluido el actual gobierno, planteó un discurso absolutamente diferente, y en realidad, si vos empezás a evaluar algunas decisiones, no son muy distintas a lo que se venían tomando. Kirchnerismo de buenos modales. Kirchnerismo de buenos modales. Sí, a veces los modales se les degradan también. ¿Crees que hay salida, Javier, en el corto plazo? Ezeiza. Es un mensaje complejo el tuyo. Esto ya lo sabías, ¿no? No, claro, no. A ver, digo, te sorprende, ¿no? No, a mí no me sorprende de vos, digamos, no, por supuesto. Aquellos que viven en la Argentina, seguramente la salida de Ezeiza es la última opción que uno piensa. Depende de la edad. Sub 30 te diría que debería ser la primera. Pero, a ver, ahora digo, voy a fundamentarlo, porque si no, digo, parece una cosa tremenda, que lo es. Lo es, claro. Ahora, vos sí tenés salida. Por ejemplo, nosotros con Diego Giacomini, ahora a fin de mes estamos publicando un libro nuevo. Se llama Libertad, Libertad, Libertad. Lo que decimos es, copiemos lo que hacen los que le va bien, que es aplicar el sistema de libre mercado. O sea,
Digo, por algo les va mejor, por algo tienen un PBI per cápita 8 veces más grande, los que menos tienen están 11 veces mejor que los que están en los países reprimidos, sí, tienen 25 veces menos de pobre y 40 veces menos de pobres extremos, o sea, les va mejor. Y es muy interesante todo esto porque, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que vos para hacer esto tenés que hacer una reforma del Estado. Y en esa reforma del Estado tienen que perder los políticos. El problema es que lo tienen que hacer ¿quién? Los políticos. Claro. Ve, y ahí está el problema. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿vos creés que los políticos pueden ceder a sus privilegios? Y yo lo suelo hacer con un ejemplo. Suponete que vas caminando por la calle, Dios no quiera, ¿no? Pero viene un ladrón y te roba todo y te deja en traje de Adán. La pregunta es, ¿vos creés que a los 15 minutos va a volver el ladrón y te va a decir, no, mirá, mirá, se me fue la mano, ¿te voy a devolver algo? Y no existe. No, bueno, está bien, pero el ladrón vulgar es ética y moralmente superior a un político. Totalmente. Sí. El ladrón te puede hasta no dejar como Adán. Bueno, a los políticos no le importa. ¿Me comprendés? Sí, Ese sí, es el sí. problema. Claro, porque aparte... Lo que pasa es que es sutil la diferencia. Sí, supongamos, porque fíjate esto, ¿No? el ladrón vulgar da la cara, te enfrenta, o sea, corre el riesgo de que le pongas una piña, qué sé yo, lo que fuera. Digo, o puede ir preso. El político tiene el aparato represivo del Estado de su lado, con lo cual, o sea, digo, determina las reglas de juego, determina que te va a castigar si quiere. O sea, es una cosa totalmente asimétrica. Y encima el ladrón vulgar es aleatorio. Es decir, sacá la cuenta a lo largo del 2018, ¿sí? El año pasado, ¿cuántas veces te robó un ladrón vulgar? Y no mucho. Creo que ninguna a mí, en el caso particular. Claro, Bueno. particularmente por ahí a nosotros, ¿no? Claro, pero digamos, el Fico te roba todos los días, andá agarrá, comprá algo, pum, IVA 21%, digo, para arrancar. Digo, llegás a fin de mes, o sea, agarrá y fíjate cuánto es tu neto y cuánto le costó a tu empleador pagar por tus servicios. Ahora, Javier, en el informe es el que hacías referencia tuyo con Giacomini, decía, por ejemplo, en algunos tramos, faltan reformas estructurales que nadie quiere hacer. Entre las que te enumero algunas de las que yo estuve leyendo y vos explícame entonces por qué. Bueno, vos decías recién reforma de Estado, ¿sí? Sí. Reforma bancaria, eliminar el Banco Central, reforma laboral y tributaria. Sí, sí, la reforma del Estado tiene justamente la parte que tiene que ver con la reducción del gasto público Sí. y lo que tiene que ver con la presión fiscal. Hoy Argentina tiene la presión fiscal más alta del mundo. Esto no es trivial porque quien más invierte en la economía son las empresas, que es la reinversión de utilidades. Bien. Es decir, la mayor cantidad de fondos que se... Digo, esto es un tema clave. Porque si no entendemos esto, es que por eso que no salimos. O sea, cuando vos miras la inversión, la mayor cantidad de fondos destinados a la inversión no sale de pedírselo al banco, no sale del mercado de capitales, sale de la propia reinversión de utilidades. Entonces, si vos no ganás plata, no podés crecer, porque no van a invertir. Entonces, ¿dónde está el eje central del punto? Es que vos, fíjate esto, hay un estudio del Banco Mundial que lo hace con Price. A lo largo del mundo desarrollaron el caso de una empresa modelo. Y esa empresa modelo la replican en todas las partes del mundo. Argentina está segunda en el ranking de mayor presión fiscal. O sea, por cada 100 que tenés de utilidades, tenés 144 de impuestos. Pero no solo eso. Si vos ajustaras por inflación, el número de 100 sería por lo menos la mitad, y ahí seríamos el país con mayor presión fiscal del mundo. De hecho, tenemos 163 impuestos. Tenemos el que está en blanco, la presión fiscal es 70%. Y además tenemos 69.000 regulaciones. Yo siempre lo cuento, de hecho lo cuento en mi obra de teatro. Tengo un amigo que tiene un frigorífico. Entonces, por ejemplo, para pasar una bondiola de la Alemania capitalista a la comunista necesitabas 4 permisos. Acá para cruzar la General Paz necesitas 22. O sea, y son todos kioscos. Son todos kioscos. Entonces, olvídate. Es más, el otro día Había un informe del IARAF que daba cuenta de 163 impuestos distintos. De ahí. Porque te imaginas que digo, no existe que te los haga todos solo. 163 impuestos. Un país con ese nivel de impuestos, vos creés es inviable. Obvio. No tiene Vos sabés manera. que Alberdi ya en el siglo XIX se quejaba porque había 43 impuestos. Se levanta ahora. O sea, por eso digamos, a veces hay personas que son irritantes.
Un día, digo, lo escucho a Fermín Iglesias hablar de, no, bueno, porque si Alberdi, o sea, criticando a los liberales, dice, no, porque si Alberdi viviera. Si Alberdi viviera, te mata a trompadas. Como la famosa frase, si Perón viviera, ¿no? Claro, sí. Bueno, esos contrafácticos esos son para el deleite. Violeta. ¿Cuál crees que fue la falla número 1 para que no llegaran esas inversiones de las que estaba absolutamente convencido Mauricio Macri cuando toma el gobierno? El diagnóstico. El diagnóstico. Cuando yo digo, este gobierno es un gobierno keynesiano, básicamente la gran apuesta fue, la lluvia de inversiones iba a venir porque estos son rubios, de ojos celestes, se visten mejor, hablan mejor el inglés, y por eso iban a invertir. O sea, digo, es una estupidez, pero es que muchos economistas creen en esa bobada, se llama animal spirits. Es decir, que digamos, es fuerte. Si las chicas se tapan los oídos, digo, pero vos pensás que... una versión más pedestre. Pero vos pensás que él no estaba seguro de que esto iba a pasar realmente. O sea, a mí me daba la sensación de que él estaba convencido de que eso iba a llegar en algún momento. ¿Vos decís que no? Bueno, a ver, alguien puede creer, digamos, que si se sube a un piso 50 y se tira, puede volar. Después los hechos te demuestran que te levantaron como ahora, papisa de hay fútbol. un punto. ¿Cuánto hay en la economía, cuánto hay de confianza? Si yo te digo todo el tiempo, mañana el dólar va a subir, va a subir, va a subir, y lo escucho de personas como vos, que son conocedores, especialistas, que tienen probada repercusión en cada uno de los temas que adelantó, que después se fueron cumpliendo, yo digo, pucha, si lo dice Milei, el dólar probablemente suba mañana, y entonces quizá voy y compro dólares, o si lo dice otro economista también considerado, probablemente voy. Digo, ¿cuánto hay de confianza para que la economía funcione o no funcione? ¿Y a qué quiero ir con esto? Probablemente Macri sí generaba más confianza que otros dirigentes políticos, y haciendo referencia a lo que decía Greta, a la hora de la llegada de inversiones, por lo que creían podía hacer Macri. No por lo que hizo, por lo que podía llegar a ser. A ver, la inversión no... Te hice pensar. No repuntó. O sea, tuvo un rebote en el 2017, pero nada más. La realidad es que nadie, digamos, o sea, te hago un desafío, saca un billete y rompelo, ¿te animás? Pero de los buenos. De los buenos. ¿Pero hay alguno que valga en serio hoy? Sí, los que emite la Reserva Federal. Bueno, lo rompo, supongamos. Digo, ¿vos harías eso sistemáticamente? No. Bueno, los empresarios tampoco. Pero aparte todos somos empresarios. Esa es la parte que, digamos, no se entiende. Es decir, a ver, ¿vos te imaginás a un empresario comprando caro para vender barato? No, ni de casualidad, digo, y si vos estás viendo que la economía va a estallar, que la crisis está ahí, que está el témpano de hielo ahí, digamos, si viene Marcos Peña y te dice, acelera, que lo rompemos todo y aumentar la producción de curvito, salís corriendo, no vas a meter un mango, nadie invierte un mango acá, se invierte 11% del PBI, la región que no es ninguna maravilla invierte 23%, China crece a tasas chinas porque invierte 40. Es decir, ¿por qué no invertís? Porque no podés ganar plata, no hay forma de ganar plata. Entonces, si vos no tenés empresas que ganen plata, digo, ¿qué van a reinvertir? No van a reinvertir nada. Por eso, digamos, volviendo al punto que levantó Greta, nosotros decimos, sí, hay que bajar los impuestos. Ahora, no podés bajar los impuestos sin bajar el gasto porque te pegás la piña, porque defolteás. Entonces, lo que nosotros propusimos con Giacomini es un plan para bajar en 4 años, o sea, se lo damos al próximo gobierno, así como le dimos a el política económica contra el reloj, y le dijimos que si no lo hace termina mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros proponemos bajar 15 puntos el gasto público, hay un gasto flexible que son 9 puntos, que se puede hacer rápidamente en los 2 primeros años, y después un gasto semiflexible que se podría bajar en los segundos 2 años del gobierno, y eso te permitiría bajar impuestos para recomponer la solvencia y así que la economía empiece a crecer. Ahora, de vuelta, hay un problema de incentivos, ¿no? Y me parece que el corazón del problema es
los incentivos, con lo cual ahí está la parte del gasto, la parte, digamos, de los impuestos. Y lo otro, claramente, nosotros para eliminar la inflación directamente proponemos eliminar el Banco Central. Es decir, nosotros no creemos que haya chances de que primero, conceptualmente, no creemos que el Banco Central pueda funcionar bien. O sea, creemos que cuando hace política monetaria expansiva genera ciclos de expansión y recesión, y eso son crisis, o sea, y cuando contrae, digamos, también genera problemas. Lo único que podría hacer el Banco Central para no joder sería mantener constante la cantidad de dinero, pero si hace eso, ¿para qué lo tenemos? Claro, o sea, sí, obvio. Digo, no, o sea, para No que no tiene haga sentido, nada. claro, o sea, sí. sería un contrasentido. Y nosotros, además, creemos que aún así tampoco, digamos, o sea, debería existir. Porque la realidad es que cuando vos tenés un país donde la gran mayoría de los profesionales de la economía creen que la inflación tiene que ver con cualquier cosa, menos con la emisión monetaria, ¿sabes qué? Cerralo. Cerralo, porque lo único que van a hacer es generar inflación, que es lo que ha pasado sistemáticamente. De hecho, fíjate esto, a mí hay una cosa que me encanta, dice, no, bueno, va a subir el dólar, no es que sube el dólar, dame, si querés lo abrazo. Traelo que lo abrazo, dame que lo abrazo. Por eso, Este es nuestro, no te lo vamos a prestar porque te queda acá. Bueno, entonces me abrazo a alguno de los que tengo yo ¿Qué en el bolsillo. ¿Qué hacemos? Lo pongo acá en el corazón. Ay, mira, nos dobla la pongo acá apuesta. en el corazón, dale. Se los trae ahí. No, Javier, es que tengo que pagar unos libros que son importados. Javier, ¿se puede, como dijo Cavallo, dolarizar parte de la economía argentina? Yo no comparto eso con Cavallo. No. Yo, digamos, básicamente lo que propongo es directamente eliminar el Banco Central, ir a un sistema de competencia de monedas y que la moneda la elija la gente. Lo que pasa es que, claro, con todos los dólares que tenemos en los colchones, ¿cuál crees que va a ser la moneda argentina? El dólar. Ahora, vos decís eliminar el Banco Central. ¿Por qué vos tenés esta idea tan firme y la estás avalando porque estás dando, digamos, estás explicando el porqué? ¿Y por qué los políticos no toman esa decisión? Qué hermosa pregunta. ¿Viste? Bien. A ver, yo puedo decir que Argentina nació en 1860. Sí, que es cuando se pone en funcionamiento la Constitución del 53. Sí, digo, podemos decir que es eso. Argentina, de ser un país de bárbaro, en 35 años llegó a ser el país más rico del mundo. O sea, en 1895 teníamos el PIB per cápita más alto del mundo. El Banco Central se creó en 1935. O sea que pudimos ser el país más rico del mundo sin necesidad de Banco Central. Hasta ese momento la inflación en Argentina fue el 3%, que tenía que ver mucho con la entrada del oro que se generaba en el país mientras que se expandía, por eso había un poquito de inflación. Después tuvimos un Banco Central, que les aviso que fue creado por 40 años, con lo cual en 1975 deberían haberlo cerrado. Claro. Cuando uno mira lo que después pasó, va entendiendo por qué no lo cierran. Bueno, eso sucede muy habitualmente en la Argentina, ¿no? Es decir, se crea un impuesto que era momentáneo. Bueno, va quedando. esta es la posibilidad de comprar impuesto inflacionario. ¿Te acordás cuando Cavallo aumentó la licuota del IVA? Era momentánea. Claro. O el impuesto al cheque. El impuesto al cheque también. Y el impuesto, digamos, a las ganancias también. También. Entonces, fíjate esto. En los primeros 10 años de Banco Central la inflación saltó al 6. Después lo nacionalizamos en 1946. Hasta 1991, que fue el repudio de la moneda, cuando vino la convertibilidad, la inflación promedio fue 225%. Le quitamos 13 ceros a la moneda y destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después fuimos a la convertibilidad, que fue atarlo de pies y manos, básicamente, al Banco Central. La inflación fue 9%, pero se concentró en el primer año y medio, y a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Sí. Después le devolvimos la navaja al mono asesino, 10% de inflación en los primeros 4 años del kirchnerismo, 20 en los segundos, 30 en los terceros, y ahora, digamos, con riesgo de hiper. Ahora, Javier, ¿qué hacemos con el dólar en la Argentina? ¿Va a seguir subiendo? ¿Se va a mantener? Porque, a ver, el dólar hace unos días atrás casi tocó los 45 pesos, todo el mundo nervioso de lo que podía llegar a suceder. El gobierno dice, no, esperen tranquilos, el fondo nos va a dejar vender 60 millones de dólares a partir del 15 de abril, la liquidación de la cosecha, y entonces hoy el dólar está bajando un poco. No mucho, pero está bajando. Está bajando. Si baja, compra. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hay que esperar que vuelva a subir? Es que no es que sube el dólar, no es que suben los precios, es que pierde poder adquisitivo el dinero local, es decir, pierde poder adquisitivo el peso, es decir,
la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y cuando vos se produce un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emitís o porque cae la demanda o porque pasan las dos cosas a la vez, todos los bienes, el precio de todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Pero no es que están subiendo los precios, es que en realidad está perdiendo poder adquisitivo el peso. Y el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende no puede valer ni excremento porque ni siquiera sirven para bono los políticos argentinos. Durísimo. Tiene que ver con la confianza entonces. Digo, la historia está de mi lado, ¿no? Sí. Ahora, hace un ratito me quedé pensando en lo que hablabas de eliminar el Banco Central y aprovecho para preguntarte, ¿qué te pareció en el momento? ¿Para venderme dinamita? No todavía. Qué pena, digo, ahí tenías un negocio. No todavía. Pero digo, ¿qué te pareció en su momento y qué te parece hoy el plan de Sandleris, del dólar entre bandas? No me gusta. No me gusta. Pero en el momento que él tomó esa resolución, ¿vos qué pensaste que podía llegar a pasar? ¿Que lo iban a contener de esa manera o no? No, todos sabíamos que era un parche para Momentáneo. 6 meses como mucho. Y de hecho ya a los 5 meses el programa ya se te degradó. Pero el fondo hoy dice que el programa funciona. ¿Y entonces por qué sube el dólar? Entonces ¿por qué sube la inflación? ¿Por qué el riesgo país está disparándose? A ver, digamos, anunciaron que nos daban 11.000 millones de dólares. Y el otro día se disparó el riesgo país. Y entonces... ¿Por qué, Javier? Porque Argentina inexorablemente camina a un default. Es decir, es más, yo creo que ahora bajaron las chances de un default en el 2021, pero no porque bajó la chance del default, sino porque subieron las del 2020, porque están adelantando fondos. ¿Sí? A ver, Argentina concretamente, si cumple las metas, tiene necesidades de financiamiento por 35.000 millones de dólares y tiene de organismos multilaterales 10.000 millones. Entonces tiene que ir a buscar al mercado 25.000, siendo insolvente. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo empiezo a adelantar fondos del 2020 para hoy, ¿cuál es el problema? Me quedo sin plata para el año que viene. Con lo cual aumenta la probabilidad de que no pague o que tenga que renegociar. Bueno, renegociar es un default. Porque si yo te tengo que pagar hoy y te digo, no, mirá, te pago dentro de un mes, eso es default. Estamos en problemas, diríamos. Estamos en problemas, sí, claro. O sea, el tema es que, por ejemplo, la gente, ¿no?, que nos está viendo en su casa y que la verdad que la economía se le hace cada día más complicada y no estamos hablando de acá de inversiones, nada, estamos hablando de la persona que nos está viendo y que tiene que todos los días pagar servicios, ir al supermercado y que ve que cada vez le aumentan más las cosas, que la guita le rinde menos. Entonces una vez trata de encontrar un alivio para esa gente y decir, bueno, se puede salir, no se puede salir. Ahora, con lo que vos estás planteando, el problema es realmente grave. Claro que es grave, porque, digamos, esto la teoría económica lo tiene resuelto, la evidencia empírica lo tiene probado. El problema es que tenés un problema de incompatibilidad de incentivos, es decir, los que tienen que hacer las reformas son los que tienen que perder con las reformas. Entonces no las van a hacer. A ver, yo lo voy a poner en un ejemplo bien duro. Voy a hacer 2 ejemplos bien duros. Sí. Uno es, está claro que Argentina tiene un problema de desequilibrio fiscal. Entonces hay que arreglar el desequilibrio. O vamos así, vamos a ponernos a inicio del año, ¿no? Dale. Tengo un problema de desequilibrio externo, ¿no? O sea, con lo cual, como me está subiendo la tasa de interés en el mundo, no voy a poder conseguir todos los fondos que necesito del mundo. Es decir, no puedo usar el ahorro externo. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi posición externa? Digamos, ahorrando más. Es decir, ahora eso yo lo puedo hacer de distintas maneras. Una es devaluar y reventar al sector privado y en especial a los más vulnerables porque les bajo el sueldo en dólares y les subo el precio de los alimentos, con lo cual además los reviento de hambre. ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, digo, sí, el cocinero fue el que le pegó el tiro. Sí, ya sé, digamos, me estás adelantando el cosa. Bueno, este es el problema de venir con periodistas inteligentes. O sea, digo, me vas a volver a joder el... No, dale. Digo, la otra es que vos hagas el ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal puede ser por suba de impuestos o por baja de gasto. Claro, pero la baja de gasto le toca a los políticos. Entonces, ¿qué hicieron? Devaluaron y nos subieron los impuestos. Pero las de ellos no se toca. Fíjate esto. Entonces, mirá el caso de Gerardo Morales.
Gerardo, digo, ponen retenciones, o sea, Argentina necesita dólares. Nosotros castigamos a los exportadores cobrando el impuesto, porque le pusimos retenciones a todos ahora. Y en un momento dice, no, que a él le parecía que era poquitas las retenciones, que en realidad había que cobrar un poco más de retenciones, que había que hacer un esfuerzo. ¿Por qué no hace un esfuerzo él y limpia un poco la administración pública de tantos familiares que tiene más de 25? Ah, no, esa no, ¿eh? Digo, entonces vos podés decir, bueno, el caso de Gerardo Morales. ¿Te puedo dar otro caso? La señora Carrió. La señora Carrió acaba de mandar un proyecto estúpido que se llama Ley de Góndolas. Que básicamente es, supongamos que yo me pongo de acuerdo con Greta en hacer una transacción y nosotros estamos de acuerdo, fijamos el precio, todo. Y ahora venís vos y no te gusta. Entonces vos venís, como no te gusta... Cambias todo. Claro, entonces yo, no sé, le había decidido comprar el celular a Greta por un, no sé, decir algo, 20.000 pesos. Y vos decís, no, a mí no me gusta. Entonces, o sea, porque me parece muy alto. Te lo tiene que vender a 10. A 10. Claro. Bueno, digo, vos la estás expropiando a Greta. Aparte, yo estaba dispuesto a pagar 20, esos 20. claro. O sea, te das cuenta que pierde ella, digamos, o sea, sí, claro, yo me beneficio. Pero después andá a sacarle un celular. Entonces, digo, vos te imaginás, no sé, digo, pensá un kiosquero, digo, el tipo que está remando, todo, ¿no? Y diga, no, bueno, usted a partir de ahora no puede vender tal galletita, tal cosa, va a vender esta, y además la que va a vender las va a ubicar acá en el... Es decir, ¿qué es lo que sabe ella para determinar eso? Aparte, los controles de precio tampoco nunca funcionan. El problema no está en la cadena de valor. ¿Viste que dicen, no, porque el problema es la inflación en la cadena de valor? Está mal eso. Es decir, a ver, yo lo hago con un ejemplo. Suponete que llego a una sociedad, no toman vino. Entonces dije, pero acá, ¿sabes qué? Me lleno de plata. Entonces me consigo la uva, la botella, la etiqueta, el corcho, todo bárbaro. Y como además estoy solo, bruto margen. Sucede que es una sociedad de abstemios. Digamos, si te pido que me sugieras qué hago con la botella, digo, voy a tener que salir a comprar vaselina. Totalmente. Entonces digo, no funciona, ¿qué es eso de cadena de valor? Es una estupidez, ¿no? Aparte, cuando dicen, no, porque los monopolios, están mal eso. Es decir, ¿acaso no son las mismas empresas que tenías en los 90? Y no había inflación. Son las mismas empresas que están en el mundo, no tienen inflación. ¿No será que el problema está en otro lado? ¿Me entendés? Ahora, la señora Carrió, para meterle la mano en el bolsillo, digamos, a los empresarios, para no hacer el ajuste de la política, no tiene problema. Ahora, cuando le quisieron tocar los pasajes, puso el grito en el cielo. ¿Te das cuenta dónde está el problema? Claro. Que la de ellos no se toca. ¿Confías en algún dirigente político? En ninguno, ¿no? Claramente ¿Confías en la risa ninguno? dice que no. ¿Pero querés hacer política? ¡No! No. Si yo soy anarcocapitalista, filosóficamente soy anarcocapitalista, para mí el Estado es el enemigo. Ahora, esto se resuelve desde la política. Lo que tienen que cambiar son los políticos. No hay otra forma de resolverlo. Bueno, por eso, ¿ves? Yo te digo, propongo cosas, o sea, por ejemplo, eliminar el Banco Central, que es un mecanismo por el cual los políticos nos estafan. Pero para llegar a esa decisión hay que o cambiar el sistema, alguien tiene que cambiar el sistema, o tenés que convertirte, no digo vos, digo en general, alguien tiene que convertirse en dirigente político, ir a una elección, ganar y tomar la decisión. No, el Banco Central es un organismo técnico. Espera que haya una hiperinflación y vas a ver. Seguramente primero van a ir a alguno de los que tienen esas ideas esotéricas y cuando sea peor todavía, los voy a estar esperando. Como economista, ¿qué te parece Duhovne? Pensalo tranquilo, si querés, te damos tu tiempo. Elige buenos alfajores de arroz. ¿No te gusta nada su manera de pensar en cuanto a la economía? No, es otro keynesiano más, es parte del problema. Es parte del problema. Es decir, los economistas que son funcionales a los políticos son parte del problema. Los economistas que no le dicen la verdad en la cara a los políticos son parte del problema. Los economistas que no ponen el eje central sobre el verdadero problema son parte del problema. Los keynesianos son parte del problema. Pero cuando vos decís que no le dice, cuando los economistas no le dicen la verdad a los políticos, estás diciendo, ¿no? O sea, vos decís que Duhovne no le dice la realidad a Macri. Sí, que puede ser por incapacidad, no por... a ver... No se da cuenta, no es que lo hace adrede. Claro, porque es keynesiano, entonces, o sea, digamos,
sabe de economía lo mismo que, digo, no sé, voy aleatoriamente a la calle, agarro a alguien, sabe más de economía que un keynesiano. A ver, digamos, o sea, cuando Marcos Peña tuvo que elegir entre Melconian, que le proponía hacer un ajuste, y Prat Guy, ¿qué le dijo? Le dijo la gran keynesiana, ¿no? Dijo, no, acá no hay que ajustar nada. Acá hay que darle rosca al gasto y eso va a hacer que genere, que aumente el Producto Bruto y con eso aumenta el consumo. Terminamos en el fondo, listo. Digo, no, es como que me digas, o sea, mira, estás con problemas para pagar el pago mínimo de la tarjeta. Y te digo, ¿sabes cómo se arregla? Gastando más. Gastando más. Salí y dale más. Sí. No llego al mínimo y quiere que siga gastando. Bueno, eso es lo que le propuso Prat Guy a Marcos Peña. Tremendo. Y entonces voy a decir, no, vos lo que pasa es que sos malo, no lo querés porque es keynesiano, lo cual es cierto. Pero aparte, Por claro. ejemplo, fíjate esto, medida bien keynesiana. Los keynesianos trabajan sobre un concepto que se llama multiplicador. Y cuanto más vos consumas, ese multiplicador es más grande. Ajá. ¿Qué es lo que hizo? Dio la ley de reparación histórica. Porque, a ver, ¿vos te imaginás a los jubilados ahorrando? No. Claro, No, si el ahorro es el consumo futuro, es un jubilado. Es Por imposible. definición Claro, consume. claro. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una redistribución del ingreso hacia los jubilados con esa ley. ¿Para qué? Para estimular el consumo. El rojo del sistema previsional explotó. No, Dios, terminamos en el fondo. Javier, vamos a ver unas placas sobre lo que hoy se están pactando acuerdos de cobertura en valores del dólar futuro, para que juntos, en realidad más vos que nosotros, que sos el especialista, las podamos analizar. A ver, al 30 de abril se están pactando dólar futuro para cobertura en 44 pesos con 12, tenemos al 30 de agosto 52,54, en el medio el dólar siempre por encima de los 46, 48, 50 en esa escala. Si vamos un poquito más adelante, ya para febrero del año que viene, los números son altísimos, un dólar superando los 60 pesos. ¿Qué te sugiere todo esto? Mirá, yo te diría que en realidad no captura bien todavía el problema monetario que tiene Argentina. O sea que todavía estos números son bajos. Todavía no creen que haya chances de que Cristina vaya a ser candidata. Y si creen que va a ser candidata, no creen que va a ganar. Si no, esto tendría que ser mucho más alto. Habría una hiper directamente. Ya, ahora. Si vos tuvieras certeza de que Cristina participa del proceso electoral y sale con números que te permite inferir que puede llegar a ganar, ¿vos te vas a quedar durmiendo en pesos antes de la elección? No, seguramente. Digo, no termina siendo en algo, eso que vos estás contestando, funcional a los intereses del gobierno actual, que dicen, guarda que si viene Cristina, esto se dispara, lo dijo Patricia Bullrich ayer. Si Cristina viene, la inflación va a ser del 70%, con la intención, obviamente, Va a de ser muchísimo más. generar temor, que si puede volver Cristina, Va a ser muchísimo más. más del 70%. Hiperinflación es más del 70%. Sí. De hecho, Argentina tiene un riesgo subyacente de 500%. Como está dada la configuración monetaria hoy de la economía argentina. Pero eso, en realidad, el gobierno cree que generando ese cuco va a ganar las elecciones. Yo lo que creo es que lo que va a terminar pasando es que si llegan al sueño húmedo de Durán Barba y Marcos Peña de un mano a mano con Cristina, van a perder por escándalo, van a perder 80-20, porque en el medio de una hiper no van a poder ganar. Es una trampa tremenda, en la que está la situación del gobierno hoy, claramente. Claro, digo, lo mejor que podría hacer el gobierno por la Argentina es correrlo a Macri de la escena. Y Cristina, por el bien de los argentinos, también debería correrse de la escena, pero no lo va a hacer. El otro día, Ninguno de los dos. El otro día pusimos el lunes, pusimos en el aire unas placas también, en lo cual nosotros llamamos el calendario del dólar, ¿no? en función de distintas fechas que pueden llegar a convertirse en fechas clave para saber después cómo se va a comportar el mercado o 48 horas más tarde o incluso al otro día. La primera de ellas que nosotros ubicamos fue el 15
de abril. ¿Por qué? Porque el gobierno decía que a partir de esa fecha iban a poder llegar los dólares del Fondo Monetario Internacional dispuestos en la posibilidad de vender, ¿no? Y empezaban a llegar los de la cosecha. Claro, lo de la cosecha calculan en estos días, en abril y demás, pero el acuerdo con el fondo y en la última revisión, los 10.800 millones de dólares, que a partir del 15 de abril se iban a poder vender a razón de 60 millones de dólares por día. ¿Es una fecha clave esa, sí o no, a tu criterio? Es muy chico el monto que pueden vender. O sea, no le mueve la aguja, no mueve el amperímetro. Es 3 gotitas en el océano. La otra fecha era el 24 de junio, que es lunes 24 de junio, porque ese día es el primer día hábil posterior al cierre de las listas. Es decir, ahí sabemos quiénes son los candidatos que compiten en los cargos presidenciales. Bueno, un poco ya la respuesta la diste recién, digamos. Para mí esa es la fecha. Esa Ahí, es la fecha más importante de todas. Sí, obviamente. Digo, y a partir de ahí todo lo que se escalona, o sea, es algo que se va piramidando, ¿no? O sea, es una cosa arriba de la otra, o sea... Ni que hablar el primer fin de semana después de la PASO. Uf, El primer lunes después de la PASO. eso va a ser tremendo. Ese día me vas a encontrar como el acertijo, todo verde. Ya te vas a ver cubierto antes. No, ¿qué te parece? ¿Vas a esperar el día después? No, y la otra fecha que me parece es muy importante, gane uno, sea presidente uno u otro, digamos, cualquiera, si están en el juego Macri y Cristina, es el resultado de la primera vuelta, más allá de que ese día no se defina el presidente. ¿Por qué creo esto? Porque ese día sí se define el próximo Congreso. Y quien tenga que gobernar en la Argentina va a tener que resolver un montón de cuestiones a partir de la conformación del Congreso. ¿Crees lo mismo? Sí, pero es más delicado, ¿no? O sea, la economía digo, va a ser más compleja de lo que haga el Congreso, porque el Congreso no hace nada positivo. O sea, es más, vos fijate que se hicieron estudios que muestran que nuestros legisladores son los más caros del mundo. Si llegas a corregir por PIB per cápita es un escándalo, ¿no? O sea, serían peor todavía. Pero son más caros si hacen algo. Es decir, te diría que lo mejor que nos podría pasar es que cobren y no vayan, porque cada vez que hacen algo es para peor. Es decir, nada sería más productivo que un estúpido que cobren, entusiasta. o sea, que sería más productivo en tu análisis que sean directamente ñoquis. Sí, porque haría mucho menos daño. Digo, ¿para qué quiero diputados? ¿Para que me manden una ley como la ley de góndolas? ¿Para qué? Digo, o sea, de hecho es más, o sea, yo que tanto me enojé con Gladys González por su proyecto de hacer Avellaneda la capital del fútbol, no sé qué cosa, digo, por lo menos no hace tanto daño. Más o menos, ¿no? Porque ahora quieren hacer un ente para coordinar lo de capitales nacionales. Me Todo quedé, un acto público. sé que me quedé, Javier, pensando cuando veíamos las placas del dólar, futuro. la cobertura de dólar futuro, que en esos números aún siguen siendo números que no evalúan el verdadero impacto. Fíjate vos, cuando nos vamos a febrero del año que viene, en dólar 64.16. Está bien que aquí está incluida la tasa, ¿no? Que se paga. Pero vos creés que este valor aún es barato hoy. Si Cristina llega a formar parte del proceso electoral y tiene chances ciertas de ganar, ese número es nada. Te quería hacer la última cortita, y ya no tanto como economista, sino como ciudadano. ¿Qué sensación te genera a vos el momento que está viviendo la Argentina? ¿Preocupación, decepción, frustración, desilusión? Sí, una cosa es cómo yo lo veo. Digo, primero no puedo escindir mi parte economista, ¿no? Puedo entender lo que le pasa a la gente, ¿no? Ahí está. Bueno, desde ese lado. Es decir, de hecho con Giacomini ayer volvimos a presentar un índice que nosotros habíamos desarrollado, se llama el índice de frustración. Es muy interesante el cuadro. Sí. Y sí, es desgarrador. Desgarrador, Y es te duro. explica por qué, digamos, la hasta acá. gente se siente peor, ¿no? Pero es bastante obvio, ¿no? Porque te aumentó el desempleo, porque te aumentó la inflación, porque empeoró la distribución del ingreso, porque tu salario real cayó y además en dólares somos muchísimo más pobres. Entonces, digo, no te alcanza ya ni para morfar. O sea, ese es el eje central. Entonces, digo, yo comprendo y que cuando vos lo ponés en una serie histórica, la serie es con tendencia creciente, pero
pero además estamos peor que en los picos, por ejemplo, del 2014 o el pico del 2016. Es decir, con lo cual, no estoy diciendo que esto, digo, de repente sea lo que verdaderamente siente la gente, pero digamos, desde los números es una aproximación que hacemos que muestra que la verdad que la gente está mal. O sea, y el gobierno, digamos, o sea, es muy irritante lo que hace el gobierno. ¿Qué es lo que, y ustedes estaban levantando al inicio, qué es lo que levanta Christine Lagarde? Es decir, la apuesta del gobierno que es que empiecen a mejorar los números, ¿sí?, porque van a estar comparando contra números espantosos del segundo trimestre del año pasado. Pero eso es una cargada, porque si vos tenías un ingreso de 100, te cayó a 40, sí, de 40 a 60, ponele, vas a estar un 50% mejor, pero estás 40% abajo Peor de que cómo antes. estabas antes. Entonces, digo, Javier, Sí, muy agradecido que hayas estado con nosotros. Por favor. La verdad, muy interesante Placer. la charla. Y te agradecemos, te presentás en el teatro. estuve anoche. Anoche tuviste Sí, función sí, y la sí. tenés la próxima, el sábado 20, ¿no? El sábado 20, sí. Ahí está, muy El bien. 20 y el 27. En el Regina. En el Teatro Regina, y básicamente es una charla de economía con humor, Muy bien. porque te imaginas que decir todas estas cosas juntas durante... Sí, claro. No querés 60 infartar a minutos. nadie. No, aparte le vendo antidepresivos, todo. Negocio completo. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Un Muy placer amable. haber estado Gracias con a nosotros. ustedes. Hacemos una pausa.